Pau, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir ici, au centre d'entraînement de l'Olympique de Marseille. Vous êtes arrivé l'été dernier dans la cité phocéenne. Comment vous vous sentez 8 mois après? Bien, la verdad que muy contento. Creo que en ningún momento me podría imaginar 8 meses atrás que estaría en este momento, porque me encuentro, la verdad que muy feliz en la ciudad, muy feliz en el club y también, lo más importante, también me encuentro muy bien en el campo, ¿no? Pau, vous allez découvrir au cours de cet entretien les questions de nos consultants. Et j'aimerais que l'on commence par celle de Thierry Henry, pour vous. Je voulais savoir pourquoi les gardiens, au lieu d'utiliser la surface la plus proche du ballon sur une frappe croisée, vont toujours essayer de chercher la balle avec leurs mains plutôt que de l'arrêter avec le pied. Creo que es buena pregunta, ¿eh? Te pongo un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, el gol de Angers, el primer gol que me hicieron, para mí es un gol que no es que sea culpa mía, pero es un gol que puedo parar, ¿no? Y es un gol que puedo parar yendo con el pie, ¿no? Muchas veces, pero sí que es verdad que muchas veces el problema que hay que ir con el pie o con la mano es que los porteros el centro de gravedad lo tienen muy bajo, ¿no? Entonces, cuando ves el centro de gravedad muy bajo, las piernas es muy complicado utilizarlas para parar. Pour prolonger cette question, est-ce que vous diriez, Pau, que votre jeu au pied, justement, est un de vos atouts? Creo que soy un portero que no tiene un gran nivel de pie, pero soy un portero que hago lo que me piden, ¿no? Entonces, tengo esa capacidad de adaptarme al juego del equipo, ¿no? Evidentemente, intento mejorar mi juego con el pie, intento tomar mejores decisiones, intento ayudar al equipo, ¿no? Après Thierry Henry, Pau, c'est un ancien gardien de l'OM, Jérôme Alonso, qui a une question pour vous. J'aurais voulu savoir comment tu avais géré le fait d'avoir remplacé Steve Mandanda en début de saison, qui n'avait pas démérité sportivement et qui est une légende vivante au club. Et dans ce contexte brûlant marseillais, j'aurais voulu savoir comment toi tu l'avais géré au niveau de tes émotions. Voilà, merci beaucoup. Bueno, al final sabía que venía a un sitio donde está y donde está una leyenda, ¿no? Mandanda para Marsella es un icono, un portero que ha hecho grandísimas cosas por este club. Para mí era una oportunidad, al final, poder competir con un portero de la altura de Mandanda. Y al final, cuando empecé a jugar, sabía, ¿no?, que al final iba a estar un poco en el foco de la gente, pero como algo normal al final. Llevan tantos años viendo a un portero, el mismo portero defendiendo la portería del OM, que al final es normal que llegue un desconocido y que lo metan a jugar y la gente le choca. Pau, je voulais savoir, toi qui as connu la pression en Espagne, en Italie, au Betis, à la Roma, qui connaît maintenant l'ambiance du Vélodrome, est-ce qu'il y a plus de pression au Vélodrome ou dans les clubs que tu as côtoyés par le passé? El Velódromo está un paso por encima del Betis, ¿no? Al tener detrás de las dos porterías como 2 gradas de animación, que se llama en España, con tanta gente cantando, con tanto ambiente, hace que el Velódromo sea para mí el mejor campo donde he jugado yo. Les supporters commencent à s'impatienter. Pau, on l'a vu dimanche dernier, après le match face à Monaco. Ils étaient derrière vous pendant 90 minutes. Et puis ensuite, il y a eu effectivement les sifflets. La bronca des supporters marseillais, l'OM n'est plus deuxième. Est-ce que vous la comprenez, cette colère qui monte? Sí, no es normal. Sobre todo por los resultados que han ido pasando en casa, sobre todo, ¿no? Creo que en casa hemos perdido muchísimos puntos. Todo lo bien que lo hemos hecho fuera de casa, en casa no hemos conseguido hacerlo bien. Nos quedan 11 partidos, 11 partidos donde cada punto será importante, donde cada partido será como una final, son 11 finales. Jugamos contra rivales que están arriba, Niza, Rennes, Strasbourg, Lyon. Una liga de 11 partidos, quien gane más puntos va a ser el campeón y se va a poder clasificar a la Champions, ¿no? Vous avez vous-même pris davantage de buts que ce que vous ne faisiez avant la trêve hivernale. Qu'est-ce qui a changé du coup par rapport à ça, vous, dans vos performances aussi? Cuando el equipo ha estado bien con balón, hace que el rival casi no te pueda atacar, ¿no? Cuando el equipo ha perdido el balón y ha perdido en eso que era fuerte, hace que los rivales tengan más el balón y hace que tenga más tiempo para poder dañarte. Y creo que un poco refleja eso. Es un equipo que está creado para atacar, para tener el balón, para que dure el balón mucho tiempo y para que el rival no lo tenga, ¿no? Y cuando hemos sido capaces de hacer eso, así cuando los rivales casi no te tiran a puerta, no es que el portero del Marsella haya parado muchísimo, sino es que el portero del Marsella no le tiraban. Dimanche à Brest, vous avez la possibilité de casser cette spirale négative et de vous imposer face à une équipe qui vous avait battu au match aller au Vélodrome. Creo que es una oportunidad para que el equipo renazca, para que el equipo
se sienta otra vez cómodo y para sumar 3 puntos que nos va a dar ese aliento, ¿no? Para afrontar sobre todo ese último tramo final de temporada. Pao, je le disais en début d'entretien, vous êtes à Marseille depuis 8 mois. Vous parlez déjà français, déjà bien français d'ailleurs, même si vous m'avez répondu aujourd'hui dans votre langue natale. Et si on reprenait depuis le début en français? Non, mon français, c'est pas bon. C'est un peu mauvais encore. Mais j'ai la possibilité de parler un peu de français. Je pense que pour la gente, c'est mieux. Très bon français en tout cas. Bravo. Merci beaucoup, Pao. De rien.